No soy tu compañera, soy tu compañera. Niño, de Facebook, la verdad es que niño, hay varias niña, se impresiones. escribiría como niño o niña, sí, o con una X o con una E, niñe. Manifestaciones, protestas, algunos se asustan, otros lo ven muy normal, a otros les causa morbo y otros no tienen ni idea. Es por eso muy importante y urgente un análisis a fondo, con gente que sepa del pensamiento crítico, porque además hay intelectuales que dicen que se está generando una nueva forma de ver el mundo, o una nueva forma incluso de hacer lenguaje. Como no lo sabemos bien, aquí lo vamos a preguntar. Disculpe usted, compañere. Vamos a ver de qué se trata eso. Soy Roberto Lamadrid y esto que siempre ha sido suyo, ya 9 años casi detrás de la razón. Comenzamos. En plena clase, un estudiante explota en grito y llanto porque se ofende. ¿Qué causó el problema? La palabra más ofensiva para la estudiante fue que le dijeran compañera. No soy tu compañera, soy tu compañera. Esto sucedió hace unos días en México, en una clase virtual debido al coronavirus. El estudiante se disculpó de esta forma. Perdón, una disculpa. Compañere, hubo recientemente un huracán aquí en Jalapa, hubo gente afectada. Para entender esta situación hay que tener en cuenta dos términos: binario y no binario. Binario se refiere a que solo hay dos géneros, masculino y femenino. No binario es aquella persona que no se siente identificada ni con lo masculino ni con lo femenino y exige que se establezca formalmente un nuevo género en el idioma para designarlos. Un nuevo pronombre personal que no sea él ni ella, sino ella. Exigen que jurídicamente en todo, identificaciones, pasaporte, carnet de conducir, formatos legales, haya una casilla nueva que no sea ni femenino ni masculino. Entre los grupos que defienden esta propuesta está la comunidad lésbico-gay, LGTB, igualdad de género, transgénero, transexuales, entre otros. El año pasado, la Real Academia Española incorporó a su observatorio de palabras el pronombre elle, definiéndolo de esta forma. Cito textualmente: el pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado. Esto fue publicado en octubre de 2020. Días después, la Real Academia Española se arrepintió y retiró la palabra, explicando que era para evitar confusiones. El asunto se complica entre defensores y detractores de la propuesta. Unos dicen que usted no se puede autodefinir porque ya está establecido todo, y otros eligen el derecho a autodefinirse como ellos quieran. En España llegó al Congreso una propuesta de ley para modificar los indicadores de género y reconocer el derecho de las personas a autodeterminar el suyo propio. El Congreso votó 78 diputados a favor, 143 en contra y 120 que mejor se abstuvieron. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a los editores que están allá en el continente. Bueno,
en todos los continentes. Muchísimas gracias porque nos ayudan muchísimo y además, pues esto es algo así como entre la tragedia y la maravilla. ¿Por qué? Porque fíjese usted, hace unos meses pues teníamos nuestro canal, uno de los muchos que nos han censurado, y pues los 80 millones de visualizaciones llegamos y YouTube no los quitó. Entonces volvimos a empezar de cero y nos los volvió a quitar, y volvimos a empezar de cero otra vez y nos los volvió a quitar. Y bueno, pues ya en este nuevo que tiene como un mes más o menos, pues así de pronto ya se reagruparon decenas de miles y se siguen reagrupando, y eso es un fenómeno que hay que agradecerle. La tragedia porque hay una censura terrible y solo porque nosotros cuestionamos y no le gusta a las grandes corporaciones que cuestionemos y nos lo censura. Ya vea lo que pasó, nos censuró YouTube. Usted tiene prohibido cuestionar a la autoridad sanitaria. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo porque pues vienen con nosotros dos expertos sobre todo en comportamiento humano, doctor en sociología, antropólogo, y tiene un sinfín de títulos y conocimiento. Gracias, Fabián Sanabria, allá en Colombia, te agradezco mucho que estés aquí, hace mucho que no te veía, un gran abrazo. Nuño Rodríguez, experto en inteligencia, sobre todo en la inteligencia pues social, también militar, pero la inteligencia social de cómo se está moviendo y cómo se está fraguando los cambios en el mundo. Gracias, Nuño. Nuño, gracias siempre por explicarnos qué es lo que pasa. Fabián, comienzo contigo. A ver, explícanos dos cosas. ¿Por qué unos están a favor y otros están en contra? Esa sería una. Pero lo más importante, ¿cuál es lo positivo y cuál es lo negativo de tener un nuevo género como muchos piden, tanto lingüística como legal, como antropológica, como socialmente? Por favor, adelante, Fabián. Bueno, muchas gracias, Roberto, nuevamente por la invitación a tu programa. Acabo de enterarme de esas censuras aterradoras. Lamento que haya ocurrido eso y obviamente pues estamos en un mundo donde desgraciadamente empieza a imperar ya no solamente lo políticamente correcto, sino la corrección política, y se llega, si esa corrección política no se aplica, a la cancelación cultural. Esto es muy importante porque esto comprende el fenómeno de las lenguas, del lenguaje, y en particular el nuestro, el castellano o el español. Pero evidentemente más allá, o mejor más acá quizá, de entrar en la discusión de un nuevo género, yo creo que es muy importante leer esa división de las sociedades, del mayor número de sociedades, entre el adentro y el afuera, lo alto y lo bajo, lo seco y lo húmedo, lo duro y lo blando, el sol y la luna, etcétera, etcétera, que de algún modo conceptualizó muy bien como un gran invariante cultural tanto Claude Lévi-Strauss como Pierre Bourdieu. Y en ese sentido, yo creo que estamos asistiendo a una ruptura de esos determinismos duales de que el hombre tiene que estar afuera y la mujer adentro, de que el uno está arriba y la otra abajo, de que evidentemente el mundo se clasifica de manera binaria. Ahora, lo que me parece importante con esa ruptura de lo binario es que más allá, y ahí sí más allá de lo binario, se trataría de encontrar pasajes entre el adentro y el afuera, lo blando y lo duro, lo húmedo y lo seco, la noche y el día, el sol y la luna, etcétera, etcétera. Y no necesitamos de un tercer género como para, de manera hegeliana, tener la síntesis ante la tesis y la antítesis. Ahora bien, esto choca, por supuesto, con algunos movimientos LGTBQI+, porque siguen, que evidentemente quieren un reconocimiento legal, un reconocimiento de derecho, y desean imponer como minoría a la mayoría ese reconocimiento. Eso es una lucha simbólica, eso es una lucha social. Sin embargo, uno se pregunta desde el punto de vista del español o del alemán o del francés, de las lenguas, hasta qué punto esa
ese reconocimiento social pasa por alterar la gramática y por alterar la lengua. Indudablemente una lengua es lo que los hablantes, valga la redundancia, hablan. Y como lo dijo la Real Academia de la Lengua Española, ese pronombre elle, pues todavía no está sustentado, sino que empieza a emerger. Habrá que ver si funciona, pero lo que sí es claro es que se presta para una aterradora confusión. Si ya el mismo hecho de creer que no había que decir periodistas y periodistas, había que decir víctimos y víctimas, ya no se puede decir Padre nuestro que estás en los cielos, sino Madre nuestra que estás en las cielas, santificada sea tu nombre. Ya hay que decir el miembro y la miembra, el preso y la presa, y ese tipo de cosas, por supuesto, llegan a rayar en lo ridículo. Hay que señalarlo. Por supuesto, esto no quiere decir que el lenguaje no sirva para incluir, que el lenguaje no tenga que ver con luchas simbólicas. Pero si esto solucionara las inequidades de género, pues ya lo hubiéramos adaptado hace tiempo. Entre otras cosas, porque el triunfo puede ser masculino, pero la victoria es femenina. Entonces, evidentemente, si miramos cantidad de palabras, de sistemas clasificatorios, hay un punto en donde hay una tradición gramatical que es muy difícil desmontar por movimientos muy recientes que indudablemente creen que así se les incluye y que así son reconocidos cuando el reconocimiento está en muchos otros planos. Entonces, eso sería una consideración fundamental. Y el poner la arroba o la X o el elle, el decir compañere, profesore, sanabrie, pues evidentemente, repito, raya en lo ridículo y lo confuso. Y esto es muy importante decirlo. Ahora, eso no quiere decir que cambios sociales fundamentales al principio hayan sido ridículos y confusos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo no estoy diciendo esto es bueno o esto es malo, no, estoy viendo la maraña tan terrible que crea y las dificultades de que mucha gente, repito, los hablantes lo asuman. Una lengua es lo que hablan los hablantes y en este momento, pues todavía es apenas emergente y habrá que ver si esto no se vincula, repito, a la corrección política y podemos llegar en un momento dado a la cancelación cultural si el profesor no le dice, en este caso, a ella compañere y no compañera o compañero. Gracias, Fabián. Ya extendiste ahí prácticamente incluso el marco teórico. A ver, Nuño, pues al toro, ¿no? Para evitarnos los preámbulos. ¿Está correcto o no que una persona exija su derecho, o más bien una persona tiene derecho a exigir que cuando tú vas a pedir un trabajo o a llenar una forma de salud o poner en tu pasaporte y tienes la casilla ahí decir masculino, femenino, no, póngale otra cosa ahí porque yo no me identifico? ¿Tiene derecho, sí o no? De hecho, el Congreso, tu Congreso allá en España, rechazó, no apabullante, muchos votaron a favor, pero no lo suficiente para ponerle ahí otra cosa más allá de masculino y femenino. ¿Está correcto, sí o no? ¿Tiene derecho, sí o no? Por favor, querido. Tiene derecho a reclamarlo. Eso también el Francisco Sequera el otro día hizo una buena disertación sobre lo que es un derecho y sobre lo que son los órganos que pueden ser, promotores de legislación. En este sentido, tiene todo el derecho a reclamar lo que quiera por las vías legales que tenga para hacerlo. Y bueno, pues ahí veríamos a ver hasta dónde llegaría el triunfo o no de sus demandas. Pero por tener derecho, tiene derecho. Pero el problema ahora mismo no es de que haya una minoría que esté teniendo un derecho, que esté reclamando imponer sobre la mayoría una percepción subjetiva del mundo. El principal problema que tenemos ahora es que los artefactos lingüísticos que se han hecho para desmoronar lo que es la teoría cartesiana de la estructura mental han funcionado. Lo que estamos viendo ahora, como tú dices, a mí que venga una persona y me empiece a reclamar un derecho, pues la verdad que me puede llegar a parecer muy bien. El problema es más de fondo. El problema es que el artefacto lingüístico, la concepción mental, la concepción simbólica que este concepto genera ya está implantada en la mente de muchísimos niños, de las nuevas generaciones, y es como
como había determinado el doctor Sanabria. O sea, ahora mismo nos está pareciendo ridículo, pero es que esto no está preparado para nosotros, para nuestra generación. Estos son artefactos que van a ser intergeneracionales. Está preparado para que las nuevas generaciones lo asuman como normal. Ya tienen la estructura mental. ¿Qué es lo que sucede cuando el lenguaje evoluciona? Los lenguajes, las lenguas evolucionan de una manera, digamos, coordinada, de una manera consensuada entre la percepción subjetiva y la percepción objetiva del significado, del concepto. O sea, si no hubiese un significado objetivo, sería imposible el lenguaje. Ahora lo que está, digamos, pujando es un concepto subjetivo sobre la estructura objetiva del lenguaje que tenemos el resto de la sociedad. Y de una manera minoritaria, pues nos lo están intentando imponer. Es algo que es bastante peligroso. Como digo ya, es que esos artefactos que a diferencia de otros muchos... ¿Por qué peligroso? Principalmente es a lo que voy. El lenguaje evoluciona de una manera consensuada, de una manera, digamos, pues, organizada, de una manera sincronizada entre los grupos de la sociedad. Estos nuevos artefactos lingüísticos que nos están imponiendo no han nacido del seno social, han nacido de laboratorios de antropología lingüística, han nacido de laboratorios de psicología cognitiva, de psicología, de todo tipo de psicología social. Son artefactos que están preparados muy bien para desestructurar todo lo que es el sistema mental de la concepción social y de la concepción personal que tenemos ahora mismo nosotros. Las nuevas generaciones están entendiendo cosas total y absolutamente aberrantes a nuestros ojos sobre lo que es la propia personalidad, la propia sexualidad, la propia historia, la propia naturaleza. Es que no, su percepción del mundo y los conceptos lingüísticos que están utilizando para expresarlo no tienen nada que ver con la concepción del mundo que tenemos nosotros. Es por eso que está habiendo no solo un choque intergeneracional y un choque cultural, sino un choque entre la evolución natural del lenguaje y la imposición de artefactos sintéticos del lenguaje. Es algo bastante complicado, y cuando está uno navegando, cuando está uno buceando dentro de lo que es la antropología lingüística o dentro de lo que es la psicología social, estamos viendo que hay departamentos enteros de universidades que están estudiando, están analizando cómo crear esta serie de artefactos lingüísticos que se puedan insertar dentro del vocabulario, dentro del lenguaje, y que estos artefactos hagan tambalearse el significado de todo el resto de conceptos lingüísticos. Porque ten en cuenta que ahora mismo estamos hablando de un pronombre, digamos, neutro. Introducir este lenguaje, este pronombre dentro de un lenguaje que ya está consensuado, que ya ha tenido su evolución histórica, que ya está, digamos, de una manera objetiva acordado, hace zambalearse a todo el resto de conceptos, hace zambalearse principalmente al sistema binario de la sexualidad. Es que, fíjate la gravedad del asunto. O sea, una vez que estamos metiendo a presión, que estamos metiendo artefactos sintéticos dentro del lenguaje, estos artefactos están haciendo cuestionarse, están haciendo que haya una dualidad, una especie de contradicción entre el resto de conceptos que ya había dentro del lenguaje. Y ahora mismo estamos hablando de la sexualidad binaria. Y ten en cuenta también, fíjate que están hablando de binarios, pero ahora mismo están cayendo mismamente en el sistema binario, identificando a las personas binarias y a las personas no binarias. O sea que otra vez estamos dentro del sistema binario. O sea que no tiene mucho sentido en ese aspecto. Pero a lo que vamos es que introducir esta clase de conceptos, estos artefactos, estas pequeñas bombas lingüísticas, hace zambalearse a toda la estructura mental del lenguaje. O sea, tal como lo estaban acordando muchísimos antropólogos del lenguaje, como Fodor. O sea, siempre se había pensado que la mente funcionaba a través de imágenes. Y, bueno, pues también hay otras personas que nos están diciendo que esas imágenes se pueden conformar a través del lenguaje. Estamos hablando de reventar de base todos los conceptos previos que había de las estructuras mentales, y todavía ni siquiera habíamos llegado a saber lo que era la mente. Pues ahora estamos reformándolo todo de nuevo otra vez, y lo estamos haciendo pues con teorías artificiales de laboratorio. Esto no está siendo una evolución biológica, esto no está siendo una evolución antropológica.
para que nos entienda el público, lo que estás diciendo es que el lenguaje, como la civilización humana, tiene su propia evolución natural, pero que en este caso hay algunos ahí ingenieros de lenguaje, o hay algunos señores que están apretando tuercas y haciendo experimentos. ¿Con qué objeto? ¿Para qué, Nuño? Con el objetivo de implantar nuevas estructuras mentales. Ten en cuenta que si nosotros hemos necesitado a lo mejor 1000 años de creencias religiosas, chamánicas o científicas para tener la estructura mental que tenemos a día de hoy, pues ahora tú de repente coges y le estás reventando todo, que es que estamos hablando de niños que consideran que no tienen un sexo, que es que eso es algo extremadamente grave, que es algo es lo más profundo de una persona, o sea, su sexualidad, o sea, su vinculación genética con su persona, o sea, la capacidad de engendrar, la capacidad de inseminar, ahora resulta que no tienen nada que ver con el sexo y que hay una manera subjetiva de decidir quién soy yo. A mí también me gustaría decidir que soy un atractivo multimillonario, pero mira, o sea, la vida es lo que es, y lo que les están dando ahora a todos los niños es la posibilidad de elegir una realidad total y absolutamente subjetiva, que además está trufada con toda esta serie de artefactos psicológicos artificiales que les van a hacer vivir en un mundo paralelo. El mundo paralelo para nosotros, pero el mundo que van a tener ellos en un futuro pero no me va a estar preparado para esta clase de mentalidades. No me contestaste para qué, o sea, para tener un ejército de no seres humanos y uno se siente arbolito y el otro se siente no sé qué cosa, y eso para qué, o sea, eso no es redituable. Evidentemente vas a tener una desestructuración social completa. Desde el momento que va a haber personas que pueden elegir subjetivamente qué es lo que van a hacer, o sea, han empezado por la sexualidad, y ten en cuenta que ya hay niños que están aceptando eso de una manera completa, de una manera integral, que estas nuevas propuestas psicológicas si de personas ya son reales. Pero si eso es para controlar, ¿no sería más difícil controlar a la gente así cuando tenemos a una bola de diversidad, de uno se siente guerrero galáctico y otro se siente ni siquiera ser humano? No, si eso es para controlar o para qué, es que te estoy preguntando esto, Nuño, o sea, las sociedades ya estamos controladas, esto ya te lo he comentado muchas veces, o sea, simplemente tienes que ver cuál ha sido la evolución de la pandemia, cuál ha sido la evolución de la guerra del terror, cuál es la evolución de lo que es las creencias en el papel moneda o las creencias en el dinero de metal. En ese sentido, las sociedades siempre hemos tenido unas creencias compartidas, objetivas, o sea, en las que hemos estado basando nuestra acción social. Las sociedades ya estábamos controladas. Ahora lo único que se está probando es ver hasta qué límite la mentalidad es elástica, y estamos viendo que la elasticidad de la mente es infinita. O sea, porque conseguir que una persona consiga creer que no es de su sexo biológico, que su estructura genética es subjetiva y que puede elegir lo que tiene que ser, o que dentro de su cuerpo realmente hay una persona diferente luchando por salir, pues fíjate tú qué flexible puede llegar a ser la estructura mental. Una vez que sabemos que la estructura mental es así de flexible, pues simplemente tenemos que pasar de las personas no binarias a las personas transespecie. En 2 días vamos a estar viendo personas pues que se van a sentir un perrito, un gatito, lo que sea, y la sociedad de los niños, las nuevas generaciones van a estar perfectamente preparadas para aceptar ese tipo de cosas. A nosotros nos parece aberrantes. No, pero me gustaría también dejar aquí una cosa, porque es que el doctor Sanabria ha comentado algo que es básico, o sea, como es la ruptura intergeneracional. Estas cosas no son para nosotros. Nosotros estamos permitiendo que las nuevas generaciones estén expuestas a toda clase de contenido mediático a través de Internet, escondidos en sus habitaciones, sin ningún tipo de supervisión adulta, en los que les están metiendo toda esta clase de conceptos. Los cambios sociales siempre han sucedido los cambios en creencias religiosas. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí en la península ibérica, hasta el siglo V de la era cristiana se estaban erigiendo templos para Baco, para las divinidades romanas. O sea, imagínate que durante 5 siglos estuvieron conviviendo las divinidades romanas con la divinidad cristiana. Ahora va a ser todo mucho más rápido. Parece que lo tienen preparado para que en un par de generaciones ya las estructuras mentales en las que estamos viviendo nosotros, pues sean obsoletas. Ya todas van a haber sido creadas en este tipo de conceptos a través de los medios. Bien, a ver, Fabián, tengo muchísimas preguntas, pero levantaste la mano, primero, adelante. Y no, yo quisiera señalar que si algo fue una obsesión de la obra del célebre historiador y filósofo Michel Foucault,
tanto estudiando el nacimiento de la clínica como la prisión, el panóptico que vigila a todos los presos de las celdas, como la historia de la sexualidad de esos 4 tomos fantásticos, que es el gran menú de la obra de Foucault, la voluntad de saber, el uso de los placeres, la inquietud de sí y las confesiones de la carne, porque él trató de ver qué había pasado con Occidente. Y cuando habla de Occidente, pues se refiere a esta civilización del Mediterráneo, obviamente, que hereda América del Sur y que obviamente ha occidentalizado el mundo. Y él lo que básicamente encuentra es una obsesión de normalización, de normalizar a toda costa y de probar nuevas celdas de Excel, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo se pasa? Sí, ¿y cómo se pasa de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control? Y luego se toman decisiones sobre poblaciones enteras, que es la noción de biopolítica y biopoder que él va a desarrollar en uno de sus seminarios más lúcidos sobre seguridad, territorio y población. Y luego él va a hablar de defender la sociedad. Cuando habla de defender la sociedad, justamente lo que muestra son los intereses en las relaciones de poder clasificatorios, de producir discursos de verdad con los cuales la gente se siente casada, identificada, per secula seculorum soy esto, alfa, beta, gamma, epsilon, qué sé yo, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y a lo que estamos asistiendo, y me encanta lo que dice Nuño, justamente es a una serie de experimentos que producen laboratorios fundamentalmente que con ingeniería y antropología, laboratorios que inclusive están, dijéramos, siendo la correa de transmisión de la corrección política en el mundo, porque necesitan producir otras formas bastante capitalistas, por cierto. Entonces esto no escapa al capitalismo. Y probablemente también tenemos hoy, y qué pena decirlo, aún en los movimientos de más izquierda, productores y fabricantes de víctimas. Habrá que decirles de víctimos si son masculinos, evidentemente, para hacerles el acuerdo de género. Entonces, no, pero esto es muy importante porque es un nuevo envión capitalista y es una trampa en donde la gente está cayendo y no es propiamente de la emergencia de los colectivos sociales, del núcleo social. Están experimentando con nosotros y la gente no se da cuenta. Participan felices con esas experimentaciones y no nos damos cuenta de las nuevas relaciones de poder que se están introyectando y, lo que es peor, de la criminalización del deseo anterior, consensuado, que muchas sociedades tuvieron durante miles de años. Bien, a ver, Fabián, hay una corriente, para no entrar a lenguaje muy denso o filosófico, hay una corriente de antropología filosófica o de filosofía que dice que el ser es lenguaje, es decir, si no lo dices, pues no existe, ¿no? O sea, si no tiene nombre ese sujeto, pues no existe. Y me imagino que muchos que hacen la defensa por el Eye, pues podrían tener ese fundamento filosófico. Dicho esto, ¿tú qué opinas de la compañera que vimos, o compañere, ahí que pusimos en el reportaje, de una alumna que se pone a llorar y a gritar y decir, a mí me respetas el derecho porque yo no soy ni compañero ni compañera, yo soy compañera? ¿Qué opinas de eso, Fabián? Como profesor de decirle ella, bueno, si quiere que le diga Yoda, le digo Yoda, y si no es Yoda, Yode, pues Yode, pero repito. ¿Quieres un perrito? Pues aquí tiene usted su cirugía de perrito, y aquí tiene usted su estructura mental para perritos y su manual de argumentario para todos aquellos que crean que usted no es un perrito.